Saludo con mucho gusto a una persona que yo aprecio y, bueno, estoy infinitamente agradecido que estés aquí con nosotros, doctor, aunque nos sacudes las conciencias con ese marco. ¿Qué habrás hecho en otra vida para que en estas tengas que pagar de esa manera? En la mañana con ese marco, caray, hombre, qué barbaridad, Eduardo, buenos días. Me da qué, gusto saludarte. qué envidia, man, de Sí, veras. yo me considero un envidiado especial en torno al dinero. Sí, sí, es un envidiado especial. Sí, exactamente. Hoy estoy en Puerto Vallarta, querido Eduardo. Ay, Aquí chiquito. amanece pues, un día muy, muy bonito después de una semana de mucha lluvia. Mira, Ya nada dejó más, llover. el mar está, parece una alberca, ma. Es una maravilla y al fondo la montaña. Y digamos parte de lo privilegiado de este destino, con la Bahía de Banderas, eh, pues Híjole. como gran marco que compone junto con la montaña, pues está vista del mar y montaña. Oye, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, estimado doctor? Quiero decirte que me da mucho gusto estar en Jalisco. Estuve el lunes en Guadalajara y estuve ayer en Vallarta y regreso en 2 semanas a un sitio cerca de Guadalajara, donde hay una hacienda del Carmen, y también regresaré esa misma semana, exactamente dentro de 2 semanas, a la costa de Manzanillo y Cihuatlán, a la costa perdón, de Jalisco, muy cerca de Manzanillo, en una población que se llama Cihuatlán. Ah, Estamos haciendo los talleres de planeación turística para la definición del programa de turismo del Estado de Jalisco. La secretaria de Turismo, Chelsea, me hizo el favor de invitar para moderar este ejercicio de planificación. Yo creo que es súper enriquecedor, súper interesante. Hemos tenido la participación de hasta ahora 160 personas en la discusión. Cosas buenas, yo creo que está moviéndose. Me impresionó, debo decirte, el aeropuerto de Guadalajara. Formidable. La instalación, ah, el sí. movimiento, los vuelos. Me encontré vuelos que me pareció una sorpresa. En Guadalajara Reynosa, en Guadalajara Puerto Escondido. Me parece qué bueno que esas cosas estén pasando en el país. Y te digo, sí, el aeropuerto, las instalaciones, muy bien. Hay que mejorar el entorno seguramente, pero yo creo que da mucho gusto que esas cosas sigan pasando, aunque luego digamos, nos distrae la atención a otros temas y la realidad, sobre todo la realidad política, pero el país se mueve y bueno, eso quería comentarlo en primer término. Y luego decirte que ha estado publicando, Stark Managua Cancún, una serie de infografías recientes que me parece que deberían tener una lectura detenida. Hablábamos ya de la llegada de turistas internacionales. México aparece en el sexto sitio con esta nota de pie de página que China no ha entregado su información estadística y que muy probablemente entonces debió pensar realmente que estamos en la séptima posición. Somos una potencia turística, eso no se puede negar. Eso es algo importante. Segundo, en ingresos turísticos no nos va tan bien. Estamos en el lugar 16. Eh, Como resultado de estas dos infografías, de estas dos variables, publicamos una tercera, porque también la ONU Turismo por vez primera está produciendo información del gasto medio de los turistas. Y en esta información, entre los 10 países más visitados y los 20 con más ingresos, pues México aparece en el último sitio, ¿no? Eso quiere decir que tenemos el gasto promedio más bajo de los países líderes del turismo. Ciertamente, en parte, eso se afecta por la gran cantidad de turistas fronterizos que tienen una estadía más corta y que tienen un gasto más pequeño. Si quitamos pues ese ruido, digamos, ese ruido estadístico, y nos quedamos solamente con los turistas que se internan al país por vía aérea y que son alrededor del 85% de los ingresos, aparecemos como en lugar 11, 12 de la tabla. Mejor, pero fuera del top 10. Y aquí creo que la reflexión es qué bueno que este gobierno ha puesto como meta que México sea el quinto país con más turistas internacionales para el año 2030. Muy difícil, pero qué bueno que tengamos una meta tan ambiciosa. Pero creo que tendríamos que hacer un esfuerzo
muy claro, muy decidido, y ahí debería estar el verdadero foco estratégico, Eduardo, en qué queremos más carteras. Qué bueno que nos preocupe tener más cabezas, pero nuestra preocupación estratégica es cómo hacemos para que cada una de estas cabezas tenga un gasto más grande para poder, digamos, recuperar porciones, porque México ha estado en el top 10 por ingresos a principios de este siglo, hemos sido por participación. La diferencia con los otros países es muy grande. Creo que una comparación más o menos justa es la comparación con Estados Unidos, que es un competidor de México, y allí vas a encontrarte que cada turista deja unos $2,500 en su visita. Los que vienen a México dejan por ahí de 700, los que vienen por vía aérea por ahí de 1,200. Estamos a la mitad, ¿no? O sea, tenemos un turista, pero ese turista gasta mucho menos que lo que gasta en otros lugares, teniendo estadías más o menos largas. Creo que no es una novedad eso que te estoy diciendo, por cierto, pero es algo que hemos dicho y que no hemos sabido construir pues, una oferta todavía más rica y no hemos sabido traer segmentos más rentables. ¿No? Oye, ¿y por qué? ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué han hecho otros países para incrementar la apertura de la cartera de los turistas? Me imagino que debe haber una oferta mucho más diversificada alrededor de la llegada de un turista, pero se distingue y entonces se hacen ideas de qué podemos agregar a al destino turístico. Hay muchas cosas que hacer para estimular el incremento del gasto. Por supuesto, tener una oferta más amplia, una oferta de más alto valor, apuntar a segmentos que gasten más, no, no Sí. solamente quedamos con un turismo masivo, sino buscar pues, una parte más. Creo que ha habido avances, ¿eh? O sea, veo más hoteles de alto perfil en Los Cabos, aquí en la zona de Punta Mita, aquí enfrente, en el propio Caribe mexicano. Eso existe y ese es un muy buen principio, pero tenemos que insistir en esta diversificación de las cosas que pueden interesar a un turista. Hace muchos años logramos sacar adelante una iniciativa de devolución del IVA sobre las compras de los extranjeros, como existe en muchas partes del mundo, claramente en Europa, en Estados Unidos, y aparte del IVA, pues, te la regresan para facilitar el ejercicio. Se contrata a una empresa intermediaria que hace el trámite, se queda con una comisión, pero siempre es agradable que lo que tú te gastaste, pues al final te den el 10% del descuento, por ejemplo, o el 11%, como sucede en España. Perdimos eso. ¿Por qué lo perdimos? No porque haya cambiado la ley, porque la empresa que le entendía las cosas que lo estaba haciendo, de pronto, pues dejó de recibir el dinero por complicaciones burocráticas en el SAT. Entonces, la empresa sí le Híjole. pagaba a los turistas, pero la lana no le llegaba a la empresa. Uf. Finalmente, pues, cerró. eh, y ahí hay un área de oportunidad clara como para revisar el mecanismo. El costo fiscal es bastante reducido comparado con el aumento en el gasto y la recuperación por otras vías, ¿no? Insisto, la disposición legal ya existe, es una cuestión de cómo instrumentar. Y hay que revisarla y entender qué cosas. Yo no descarto, Eduardo, aunque ese no debería ser, me parece, el foco, que, como diría el Doctor House, los turistas mienten, ¿no? Y no nos dicen toda la verdad. Sí. Hay algunas diferencias en el gasto. Cuando nosotros vemos, esta semana hablé con el director de la Oficina de Tour España en México, Fernando Villalba, que creo que ya se va a nuestro país, luego de un ciclo de 5 años, y él me decía, oye, eh, lo que acabas de publicar sobre el gasto de los mexicanos en el exterior es cierto, porque con lo que tú me estás diciendo pareciera ser que España capta como el 30 o el 40% de todo el gasto, porque en la estadística española un mexicano que viaja a aquel país gasta 2.500 euros por cada estancia, ¿no? Ujú. Yo presumo que cuando ese turista contesta la encuesta en México, pues dice que gasta 1.000 euros. Entonces tengo la impresión de que hay una subestimación estadística del gasto, ¿no? Sé que en septiembre va a haber una corrección de este tema
me parece que de manera adecuada por parte de INEGI, pero es muy pequeñita la. Tendríamos que ver cómo mejoramos nuestra capacidad de medir este gasto. Te lo digo porque sí creo que la oferta, una buena parte de la oferta mexicana es una oferta de alto perfil, ¿no? Pero bueno, eso no es suficiente. O sea, yo creo que tendríamos que ser mucho más agresivos en tener una oferta más sofisticada, más apuntando a estos segmentos. El mercado es muy grande, pero competimos y requerimos tener los productos de alto nivel. Pero Bien. Pues mira, qué interesante. Tengo la impresión, por lo que nos comentas, que en esta administración que encabeza la presidenta Sheinbaum, sí el turismo tiene un papel muy distinto al que tenía en la administración anterior. O sea, como que ahora se están moviendo más las cosas, ¿no? yo escucho eso de parte de los empresarios, una mejor, más empatía, Sí, ciertamente, y eso es una buena cosa. El hecho de que se haya aparecido en el Plan México esta cosa de ser el quinto país es una buena noticia. El hecho de que se mantuvo la Secretaría de Turismo, el hecho de que se mantuvo sí, Fonatur, sí, qué bueno. Pero me parece que tenemos que lograr acercar estos beneficios que el turismo genera, pues acorde a las prioridades de este gobierno. Y creo que no hemos sido suficientemente capaces desde el sector, dejo fuera a la Secretaría de Turismo, que nos debe ayudar, pero desde el sector empresarial, desde quienes formamos parte de esta industria, para demostrar que este no es un tema de ricos, grandotes, capitalistas que se llevan adelante. Esta es una industria que genera bienestar para las familias. En la discusión en Guadalajara estuvo presente Enrique de la Madrid, por ejemplo. Y Enrique pues, recordaba este asunto. Oye, hay un tema preocupante del empleo hacia el futuro, ¿no? Hay la automatización, la sustitución de las personas en la industria por robots, por máquinas. Es algo que hemos visto en la historia. ¿Qué vamos a hacer para tener empleos para esos jóvenes que se van incorporando, para esas mujeres que cada vez más participan de la actividad laboral? Pues el turismo genera 5 millones de ocupaciones. Casi el 10% de las ocupaciones en el país tiene que ver con turismo. Y esa es la lógica de este gobierno. Más empleo, más beneficio para las familias, más oportunidades para los jóvenes, más oportunidades para las mujeres. Tenemos que lograr conectar. Ya sucede, pero no hemos logrado comunicarlo de manera suficiente. Yo creo que hay una tarea pendiente y de inicio creo que podríamos pensar que podría haber más apertura para este diálogo entre el aparato productivo y el gobierno. sí, es fundamental, ¿eh? Si queremos tener resultados y sobre todo rápidos, tenemos que fortalecer la comunicación y la empatía del gobierno hacia la iniciativa privada, que es la que arriesga la lana y el que genera empleos, el que los mantiene, ¿no? Y el que trata directamente con el turista, ¿no? Yo regreso con un dato que me parece que es fundamental. Son muy importantes las grandes empresas, sí, sin duda, son los tractores, ¿no? Que van Sí. abriendo el paso a las demás, pero en México el 93% de las empresas turísticas son microempresas de menos de 10 personas. Hombre, Sí, si tú sí, beneficias a eso, estás beneficiando claro. al pueblo, ¿no? Sí. Y ahí tenemos que hacer es que permee en ese sector pyme del 93% que permee una conciencia de la necesidad de adoptar prácticas profesionales y de tratar con algo y de tener un trato siempre comedido y muy generoso con el turista. Muy generoso con el turista, para que el turista cuando llegue a su país diga, no, la pasamos de pelos, yo quiero regresar ahí porque me trataron como rey y la comida es maravillosa, cualquier cosa estaban atentos a qué necesitaba yo. Eso es lo que el turista anda buscando, ¿no? Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda. Fíjate que concluyo con esto rápido, Eduardo. En Sí, la discusión de ayer aquí en Vallarta, el representante de una empresa importante, global, sí, que hace temas de comunicación en turismo, contaba una experiencia que le pasa cuando llega a Yucatán y le toca ir a un establecimiento, no sé si era una hacienda o un pequeño hotelito sí, fuera del circuito normal. sí. Y cuando llega, le dicen, véngase, vamos a hacer unas tortillas, le vamos a enseñar a hacer una tortilla. O sea, jamás en su vida en ninguna parte del mundo había tenido una experiencia así, ¿no?
Entonces, eso es justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Tenemos que Sí, lograr que este sea pues, en los principales promotores de nuestro país, esos turistas satisfechos, sorprendidos, que sí. vivieron esa experiencia única de gran valor que proporciona nuestro país, que proporciona esta industria. Sí, qué maravilloso. Y mira, sigo envidiándote de la buena, el envidiado especial de En torno al dinero. Qué barbaridad. Digo, de veras, Bueno, qué privilegio tienes y merecidísimo, merecidísimo el que estés en ese marco y sobre todo fomentando a la actividad turística que es tan importante en el país y dando elementos para que mejore cada vez más. Muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho. gracias, Eduardo. Buenos días. Saludos. Que va muy bien. Gracias. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.